Como es de público conocimiento, este jueves se votaría el proyecto de ley de extranjerización de tierras en el Senado, con mucha resistencia, mucha oposición, convocadas movilizaciones masivas en todo el país, pero abrochadito con ese proyecto viene el tratamiento del proyecto de las llamadas falsas denuncias que presentó la senadora Carolina Lozada, y las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos de las mujeres y contra las violencias están oponiéndose y llamando por todos los medios a que se rechace esa iniciativa de Lozada en el Congreso Nacional. Hoy va a haber una reunión de comisión donde se activa la banca de la mujer del Senado de la Nación para tratar la cuestión y para visibilizar y tratar de dar información a esos senadores y senadoras que van a tener que votar y definir esto, si es que se consigue el quórum y se consigue todo el proceso administrativo del Senado para que el jueves haya sesión. La tenemos en contacto a Sara Barney, que es presidenta de la Red Viva, Red contra los Abusos Infantiles, y Madre Protectora, las Madres Protectoras, que vamos a volver a contar de qué se trata para la audiencia, que vienen trabajando en la defensa de los derechos de los niños y niñas en situaciones de abuso y un montón de cosas que pasan en este país. Te saluda Pablo Sara en la Patria de las Moscas en la cadena Cruce. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día a todos y todas. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, ustedes. Quiero empezar por ahí, quiero que cuentes la tarea que hacen las madres protectoras como vos, que es clave en este debate que se da en el Congreso también, ¿no? Sí, las madres protectoras somos mujeres, madres precisamente, que atravesamos la ruta crítica, que es ir a hacer una denuncia sobre violencia o abuso sexual en las infancias, y nos encontramos con un sistema que pone en el banquillo de las acusadas a las mujeres que vamos a denunciar. Hoy nos tratan como querellantes, pero en realidad siempre somos las acusadas, las que tenemos que demostrar, por supuesto, porque estamos denunciando, y somos revictimizadas y nuestros hijos muchas veces arrasados por el sistema judicial propio. Uh-huh. Eso es básicamente. El proyecto de Lozada, con esto que decís, apunta directamente ahí, ¿no? Apunta a convertir a las mujeres que se animan a denunciar en las malas de la película y a poner más barreras para que las mujeres puedan llegar a esas denuncias. Sí, eso es algo que ya está aceptado socialmente, que las mujeres es como hemos sido socializadas, y la cultura general no se aparta de esto, que es que nosotras cuando vamos a denunciar es porque o estamos despechadas o no nos bancamos, cuando en la mayoría de los casos salimos corriendo de nuestros hogares a hacer esa denuncia para ser protegidas y que nuestros hijos sean protegidos. Y que la realidad de muchas mujeres es que no cuentan con los medios para sostenerse ella y sus hijos, y atravesar por estas denuncias no es que la mujer se enriquece de alguna manera, todo lo contrario, se empobrece, porque más allá de no contar con los recursos, la mayoría de las veces si no tenés un equipo armado y dependés de las fiscalías que están cooptadas o de los juzgados que están cooptados por esto de la mujer despechada y todas estas cosas que están prohibidas por ley, que Argentina ha suscrito a tratados internacionales que hablan precisamente de esto, de no revictimizar a la mujer con falsos discursos, pero no lo hice solamente para la mujer. El Código Penal, ya desde la época del Ambrosio, ¿no?, que se descartó la teoría, no pueden agitarse, no deben agitarse este tipo de fantasmas contra las denunciantes, y sobre todo las y los denunciantes que vienen a ser los niños y las niñas, que a la primera que se lo cuentan generalmente es a su mamá, o también ha ocurrido que los colegios a la maestra se lo han contado, a la psicóloga se los cuenta, y automáticamente pasamos a estar en el banquillo de los acusados, como te decía. Ya el Código Penal en el 245 tiene estipulado que una falsa denuncia tiene una pena de 1 a 3 años. Pero ellos quieren subirla precisamente de 3 a 6 años. Con eso se está construyendo el relato de que toda denuncia que no prospera, cuando sabemos que son intramuros, que no tenemos testigos para demostrar, y que los niños y las madres pasan por pericias realmente atroces para ser examinados. Lo que pasa es que acá no se ve una herida sangrando, entonces es la mente a la que se expone a 5.500 test,
y donde realmente se aplican donde niños y madres salen destruidos de esos test, pero como te digo, no se ve. Pero además, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que tanto les gusta hablar a ellos de la igualdad, precisamente habla de la igualdad. Y vos fíjate que este proyecto solamente es para quien denuncie violencia, violencia familiar, abusos sexuales. Entonces, hay una discriminación, que es la que ellos quieren cometer, hacia las mujeres precisamente, porque por ejemplo, si vos denuncias falsamente que te robaron el auto, la pena va a seguir siendo de 1 a 3 años. Entonces ya ahí hay una incongruencia que no debería suceder, pero que obviamente no estamos hablando de ser razonables, ¿no? Estamos hablando de la construcción, porque si vos te fijas, hay un informe de los ministerios públicos fiscales sobre 19 fiscalías donde dicen que se han encontrado el 0,09% de falsas denuncias que encima no tienen que ver con violencia ni con abusos sexuales, sino que tienen que ver con otro tipo de delitos. Y sin embargo, ante esa realidad empírica, ellos no quieren ir contra esas que supuestamente son las falsas denuncias, sino sobre estas que no tienen una verdad empírica sobre la cual trabajar, pero sí construir relatos. Impresionante. Están legislando sobre algo que ya está legislado en la ley, sobre un universo muy menor, muy marginal de cantidad de casos, y poniendo una carga de géneros al revés, ¿no? Tanto que hablan de la ideología de género, bueno, están aplicando ideología de género en contra de las mujeres y de la posibilidad de las denuncias. Es, Sara, un caso emblemático en todo esto, el de la niña arcoiris, ¿no? Que Totalmente. Es terrible porque aparte hay un verdadero, si querés llamarlo como lo llaman ellos, epidemias que ellos no han podido demostrar, ¿no? Para legislar vos tenés que tener empíricamente demostrado cuál es el problema que afecta a la sociedad. Y si vos te fijás, no es solamente el caso de la niña arcoíris, ¿sí? Sino muchísimos casos en el país, todos los días vas a ver en redes sociales. Alexandra Sabio, por ejemplo, es otro caso en Neuquén, donde lo que sí existe es el secuestro de niños, niñas y adolescentes ante la negativa de las madres de revincular a estos niños con quienes los mismos niños y niñas han denunciado como abusadores o violentadores, y sin embargo, en vez de investigar qué es lo que está pasando con plenas denuncias penales en curso, lo que terminan haciendo es seguir ignorando, hacen una fragmentación. Es complejo el tema. Cuando vos vas a hacer una denuncia en el fuero familiar, que también vienen por el Código de Familia, el Código Civil, cuando vas a hacer una denuncia en violencia familiar es una medida cautelar. Entonces inmediatamente los violentos o abusadores arman las medidas de fondo y directamente de ahí se fragmenta el expediente y ya no existe más la violencia, porque la violencia es cautelar y empieza y termina para dar las medidas o no, y después sobre las medidas de fondo, que es la tenencia, el cuidado compartido, lo que sea que pidan ellos, se empieza ahí a armar esto de que el pobre hombre quiere verlo y nosotras, que no hemos logrado demostrar en sede penal la denuncia que hemos realizado, entonces ahí comienzan a decir que es una falsa denuncia, que no se demostró, ¿no es cierto? Sí. Y avanza. Y te digo algo más, perdóname, ¿puede ser? Claro. Con respecto a esto, ellos quieren subirlo de 3 a 6 años porque el artículo del 706 del Código Civil dice que si vos tenés de 1 a 3 años, no alcanza para que te quiten la responsabilidad parental. Ellos necesitan que sea de cárcel efectiva para poder sacarles legalmente a sus hijos, tanto en penal como en civil. Están usando a la justicia penal para poder quedarse con el cuidado personal de sus hijos. Y eso es algo que no se está tratando tampoco. Bien, ese es un dato fundamental que da Sara Barney de este proyecto de Carolina Lozada. Sara Barney, presidenta de la Red Viva contra los Abusos Infantiles, madre protectora. Sara, ¿cómo ves el jueves el debate? Hoy hay banca abierta en el Senado, van a exponer las mujeres, las organizaciones. Sí. Se ha venido hablando mucho.
Y ahora el proyecto, el tratamiento quedó bajo la sombra de el monstruo de la ley de extranjerización de tierras, que se llevó toda la marca, ese debate, y Lozada vino con la carpetita abrochada para la sesión plenaria del jueves. ¿Cómo ven la cosa? Bueno, fíjate que esto es no solamente en Argentina, ya ellos han trabajado con Vox en España, han hecho congresos al respecto, y como vos bien decís, la ley de extranjerización, o sea, de tierras, es parte de las políticas. Ellos no van a dejar nada en pie. El gobierno de Milei no va a dejar nada en pie que tenga que ver con derechos, nos va a fragmentar, nos va a vender las tierras, nos van a dejar sin derechos, es como ver en retrospectiva los cuentos de la criada, para el que los vio y si no se los recomiendo, porque parece algo tan ilusorio, pero siempre me voy a la ventana de Overton y yo creo que ellos ya, fíjate cómo fueron pasando las 6 etapas y ahora estamos ya la gente aceptó lo impensable, entonces ahora vamos por las leyes. Yo espero que tengan la conciencia de no dejar pasar esta ley. Es completamente discriminatoria. Aparte, las leyes penales no pueden, por ley, no pueden tratarse así. Ninguna de las leyes que han introducido en este gobierno podrían tratarse de la manera que se trataron, mucho menos las leyes penales. Pero, bueno, va a quedar en esta suerte que estamos viviendo de anomia, ¿no? Y donde algunos de los legisladores no están ni siquiera capacitados para entender que estamos hablando de leyes y que van a influir, y no les importa tampoco a muchos cómo van a influir estas leyes en nuestras vidas, en las vidas de sus hijos que creen tan protegidos, y que va a ser un problema serio realmente. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa el jueves en el debate. La expectativa es porque el tema es materia transversal y expertise de muchas senadoras de distintas bancadas, no solamente de un sector político. Digo, es un tema que no hace a izquierdas y derechas, ¿no? Es un tema que tiene que ver con los derechos de los niños y de las niñas y de las mujeres. Así que la expectativa es esa. En los 10 senadores del radicalismo, por ejemplo, pienso yo, que puedan frenar esto en la Cámara de Senadores, o darle un tratamiento serio, volverlo a comisión, darle para atrás a todo el debate, que creo que le falta mucho para poder visibilizar exactamente todo lo que dicen todas las partes involucradas, bueno, principalmente quienes defienden los derechos de los niños y de las niñas en este caso. Sara, te agradecemos mucho esta previa con, bueno, la ley de tierras puesta en la tapa. No queremos dejar que esto pase por lo bajo, queremos seguir comentándolo, visibilizándolo, y hoy lo hicimos de tu mano, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos realmente por la ley de tierras. Las tierras no se venden, los glaciares no se venden. Esperemos que tampoco vendan el futuro de los niños y las niñas y las mujeres, y que no volvamos a 100 años atrás, que es lo que nos perjudica realmente. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, abrazo grande y gracias por el tiempo. Sara Barney, presidenta de la Red Viva contra los Abusos Infantiles, madre protectora y opositora del proyecto de ley de la senadora Carolina Lozada, la ley contra las falsas denuncias, así llamada, que también quieren votar el jueves en el Congreso junto con la ley de extranjerización de las tierras.